Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos embarcamos en una investigación, un análisis profundo de lo que es, casi con total seguridad, el mayor misterio de la aviación moderna. Y ya os adelanto que esta no es la típica historia con un final claro y cerrado, para nada. Es más bien un gigantesco rompecabezas científico, técnico y sobre todo humano. A lo largo de este análisis vamos a diseccionar los datos duros, esa tecnología de rastreo por satélite que parece de ciencia ficción, y las múltiples incógnitas que, literalmente, dejaron a todo el planeta buscando respuestas en medio del océano. Fijaos bien en esta frase. Son las palabras exactas, frías, totalmente rutinarias que el capitán Zaharia Ahmad Shah pronunció a la 1:19 de la madrugada. A ver, parecía un vuelo perfectamente normal, a bordo de uno de los aviones más seguros que se han construido jamás. Sin embargo, apenas unos segundos después de esta despedida tan normal por radio, el transpondedor del avión se apagó. Y ojo, se apagó de forma manual. El vuelo MH370, de un segundo para otro, se convirtió en un auténtico fantasma en las pantallas de los radares civiles. Y claro, esto nos lleva a la gran paradoja central de todo este caso, algo que nos rompe la cabeza. Vivimos en la era de la vigilancia total, una época donde nuestros teléfonos rastrean cada paso que damos, donde hay satélites ahí arriba capaces de leer la matrícula de un coche aparcado en la calle. Y a pesar de todo eso, un gigante de metal de 250 toneladas, con 239 personas a bordo, simplemente se desvaneció de la faz de la Tierra. ¿Cómo es eso científica y técnicamente posible? Pues para entenderlo tenemos que repasar exactamente cómo empezó todo. Echemos un vistazo al caos de esos primeros momentos críticos. 8 de marzo de 2014. A las 12:41 de la noche, el vuelo despega de Kuala Lumpur, rumbo a Beijing. Todo en orden. A la 1:19 tenemos esa última comunicación vocal normal que acabamos de comentar. Pero atención a la 1:21. El transpondedor, que es el aparatito que le dice al control de tráfico aéreo quién eres y a qué altura vas, se apaga de golpe. Y en ese preciso instante, los radares militares, que detectan el metal puro y duro rebotando en el cielo sin importar lo que diga el avión, captan un giro brusco inesperado hacia el oeste. Un giro que lo alejaba por completo de su ruta hacia China. A pesar de ese giro tan evidente, los primeros días de la búsqueda fueron, una pista falsa monumental. Las autoridades se volcaron en el mar de China Meridional, que es exactamente donde el avión debería haber estado si hubiera seguido su ruta. Pero lo que luego generó una indignación tremenda a nivel mundial fue descubrir que las autoridades malayas ya tenían esos datos del radar militar guardados en secreto. Unos datos que mostraban clarísimamente que el avión había cambiado de rumbo. Imaginaos el tiempo tan valioso que se perdió por no compartir esa información vital desde el minuto 1. Pero aquí es donde la historia da un giro alucinante. Resulta que la principal evidencia vino de una tecnología que ni siquiera estaba pensada para rastrear aviones. Entra en escena Inmarsat, una empresa británica de satélites. Ellos se fijaron en lo que llaman un handshake, o petición de enlace. Básicamente, aunque todos los sistemas de comunicación del avión estuvieran apagados y fuera invisible para los civiles, uno de sus motores tenía un sistema independiente, y este motor seguía enviando una especie de ping electrónico automático a un satélite cada hora. Era como un pequeño latido silencioso en medio de la oscuridad. Esa revelación de Inmarsat fue el gran punto de inflexión. Demostró que el avión, lejos de haberse estrellado en el mar de China Meridional, seguía volando. Esos latidos, esos pings por hora, los estaba recibiendo un satélite posicionado sobre la inmensidad del Océano Índico. Y estos datos fríos y puramente matemáticos probaron sin lugar a dudas que el Boeing 777 continuó en el aire durante unas increíbles 7 horas adicionales después de desaparecer de los radares. Ahora bien, la gran pregunta: ¿cómo demonios sabemos hacia dónde voló si un simple ping no contiene ninguna coordenada GPS? Pues aquí entra la física pura y dura, concretamente el efecto Doppler. Pensad por un momento en cómo suena la sirena de una ambulancia en la calle. Suena más aguda cuando viene hacia nosotros, ¿verdad? Y más grave cuando se aleja. Eso pasa porque las ondas de sonido se comprimen o se estiran dependiendo del movimiento. Pues los científicos de Inmarsat fueron tan brillantes que aplicaron este mismo principio, pero a las minúsculas señales de radio de esos pings satelitales. Al analizar los ligerísimos cambios en la frecuencia de radio de cada handshake durante esas 7 horas, cambios causados por el avión acercándose y alejándose del satélite estacionario, los investigadores lograron calcular una trayectoria. Empezaron a trazar anillos concéntricos en el globo, conocidos como arcos, y el último ping que se registró, el momento exacto en que calculan que el avión se quedó seco de combustible, definió el ya famosísimo séptimo arco. ¿Y sabéis qué es lo más impactante? Que esa trayectoria final apuntaba directo a uno de los lugares más inhóspitos y salvajes del planeta. Así es. Ese séptimo arco situaba al avión en las profundidades remotas del sur del Océano Índico. Una zona marítima que los marineros conocen con un nombre que ya impone respeto: los rugientes 40.
Y se llama así por sus feroces y constantes tormentas, vientos huracanados y unas profundidades abisales que literalmente nunca habían sido exploradas. Es un entorno tan sumamente hostil que intentar buscar cualquier cosa ahí abajo, por muy grande que sea un Boeing, es una misión casi suicida. A pesar de las dificultades, las flotas internacionales lanzaron la búsqueda submarina más cara y brutal de la historia de la aviación. Desplegaron drones autónomos de aguas profundas, tecnología de sonar puntera para mapear un fondo marino completamente desconocido. ¿Y qué encontraron después de tanto esfuerzo? Pues descubrieron restos de barcos hundidos del siglo XIX que nadie sabía que estaban allí. Increíble, sí, pero encontraron cero rastros, absolutamente nada, del gigantesco Boeing 777. El fondo del océano decidió tragarse el secreto. Tuvimos que esperar más de un año para tener la más mínima pista física. En julio de 2015, a miles de kilómetros de donde estaban buscando los submarinos, las corrientes del océano decidieron hablar, arrastrando una pieza vital hasta las playas de la isla Reunión, cerquita de Madagascar. Lo que apareció en la playa fue un flaperón, una pieza fundamental del ala de un Boeing 777. Estaba llena de corrosión, pero lo que la hace clave es que estaba completamente cubierta de percebes, esos pequeños crustáceos que se pegan a todo lo que flota. Y aquí la biología marina se convirtió en ciencia forense. Los biólogos pudieron analizar el tamaño y la tasa de crecimiento de esos percebes como si fueran un reloj biológico natural. Así estimaron exactamente cuánto tiempo llevaba la pieza flotando en el agua. Con ese dato, los oceanógrafos aplicaron modelos inversos de deriva para ver de qué parte del océano venía ese pedazo de ala. Alucinante, ¿verdad? Y mientras las búsquedas oficiales e intergubernamentales empezaban a quedarse sin fondos y a tirar la toalla, el esfuerzo no murió, gracias a personas como Blaine Gibson, un cazador de restos aficionado, un explorador que dedicó años de su vida a peinar a pie las playas de África Oriental y Madagascar. Y vaya si tuvo éxito. Encontró múltiples piezas confirmadas del avión mucho después de que las autoridades dieran por terminado todo. Él, en solitario, mantuvo viva la esperanza de encontrar respuestas. Pasemos a la siguiente sección, evaluando las teorías. Básicamente, 3 hipótesis principales para un vuelo desvanecido. Claro, ante la tremenda falta de una caja negra o del fuselaje principal, el vacío de información se ha llenado con teorías. Así que vamos a analizar las 3 hipótesis más fuertes de manera totalmente imparcial. La primera es la hipoxia, una descompresión masiva que deja a todos inconscientes y el avión sigue volando en piloto automático como un zombi. El problema, que esto no explica los giros manuales y tan complejos que hizo antes de enfilar hacia el Índico. La segunda apunta directamente al capitán Zahari Shah, porque en el simulador de vuelo de su casa se encontró una ruta extrañamente similar. Pero ojo, no se le conoce ningún motivo financiero ni político, y su familia defiende a capa y espada que su historial era intachable. Y la tercera es la intervención de terceros, un secuestro. La manera tan metódica de apagar las comunicaciones sugiere a alguien con muchísimo conocimiento técnico al mando. Sin embargo, ningún grupo terrorista reclamó nada jamás, ni hubo peticiones de rescate. Como veis, cada una de estas teorías tiene agujeros inmensos. Pero bueno, más allá de la frialdad de los datos del satélite y de estos intensos debates sobre qué teoría cuadra más, hay un núcleo profundamente humano y político en esta tragedia que no podemos olvidar. Porque el MH370 sacudió las relaciones internacionales y dejó heridas muy profundas que a día de hoy siguen muy abiertas. A nivel geopolítico y diplomático, la gestión de Malasia se llevó un aluvión de críticas. Esa falta de transparencia inicial, sobre todo guardarse los datos del radar militar, generó una frustración global tremenda, y muy especialmente en China, que es de donde eran la gran mayoría de los pasajeros. Ante este bloqueo, la iniciativa privada dio un paso al frente. En 2018, la empresa Ocean Infinity lanzó una búsqueda súper tecnológica con una premisa muy audaz. Si no encontramos nada, no cobramos. Fue una misión de altísimo nivel, pero que, trágicamente, también terminó en un doloroso fracaso. Pero los que realmente sufren el peso insoportable de este misterio son los familiares. Testimonios como los de Grace Nathan o Jiang Hui nos dan una bofetada de realidad y nos recuerdan a las personas que hay detrás de tantas coordenadas y tantos análisis técnicos. Para ellos, el tiempo no ha pasado. Sus vidas literalmente se congelaron en aquel fatídico marzo de 2014. Siguen ahí, atrapados en un limbo dolorosísimo, esperando unas respuestas que se niegan a salir a flote. Entonces, ¿qué nos queda hoy? ¿Cuál es el legado del MH370? Pues resulta que esta tragedia cambió la industria de la aviación para siempre.
forzó a las autoridades a alterar los estándares mundiales de tal manera que hoy en día los vuelos comerciales tienen la obligación de transmitir su posición vía satélite cada minuto. Un avión ya no puede esfumarse simplemente apagando un botoncito en la cabina. Y aunque estos cambios hacen que volar sea hoy mucho más seguro, la triste realidad es que 239 familias siguen sin tener un lugar, una tumba con un nombre donde ir a llorar. Hasta que esa caja negra no decida aparecer, el misterio seguirá anclado en las oscuras profundidades. Y así, después de darle vueltas a los brillantes cálculos de Inmarsat, de seguir el rastro de los percebes por el océano y de desgranar todas las complejas teorías que hemos visto en esta investigación, nos topamos de bruces con el eco de este silencio abrumador. Queda una pregunta ineludible flotando en el aire. En la era del GPS, de los satélites y de la vigilancia total, ¿cómo es posible que un coloso de metal de 250 toneladas pueda, simplemente, desvanecerse sin dejar un solo rastro? Es un pensamiento que inquieta profundamente y que nos asegura que el vuelo MH370 seguirá volando para siempre en nuestra imaginación.